mira las estrellas, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia, vamos juntos a alabar. Sal y mira las estrellas, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia, vamos juntos a alabar. Descenderás hacia el norte, descenderás hacia el sur, descenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Descenderás hacia el norte, descenderás hacia el sur, descenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Solo tienes que creer. Sal y mira las estrellas, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia, vamos juntos a alabar. Sal y mira las estrellas, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia, vamos juntos a alabar. Descenderás hacia el norte, descenderás hacia el sur, descenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Descenderás hacia el norte, descenderás hacia el sur, descenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Solo tienes que creer. ¡Aleluya! ¿Dónde está la iglesia que alaba a Cristo? ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¿Y cuántos son libres para danzarle al Señor? A ver, vamos así. Maravilloso, declarándolo así. Descenderás hacia el norte, descenderás hacia el sur, descenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Descenderás hacia el norte, descenderás hacia el sur, descenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Solo tienes que creer, 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 solo tienes que creer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. En esta noche vamos a estar compartiendo una palabra y la palabra que queremos desarrollar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu de Dios, es la palabra restitución. Esa palabra es importantísima porque estamos viviendo en tiempos que algunos le llaman el año del COVID, pero nosotros como hijos de Dios y bajo esta cobertura de Ministerios Ebenecer, no creemos que sea el año del COVID, sino que es el año de la reconciliación. Es un año en el que el Señor nos está permitiendo ponernos a cuentas con Él primeramente,
ponernos en paz, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra compañera, con nuestros parientes, con los hermanos, con todo el mundo. El Señor nos está preparando y nos está preparando como un remanente, como gente que pues prácticamente, hermanos, somos un remanente. Miles de personas han estado muriendo por causa del COVID y por otras enfermedades. Entonces somos de alguna manera sobrevivientes, gracias al Señor, pero más que sobrevivientes, somos vivientes. Entonces yo quiero compartir con ustedes una palabra que comenzamos el domingo, pero la comenzamos con el título de restitución en la mesa del Señor. Pero la Biblia está saturada, está llena de la palabra restitución. Por todos lados hay restitución. Y yo quisiera compartir con ustedes pues esta palabra. Vamos a orar, les invito. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, agradezco tu misericordia, agradezco tu bondad y quiero suplicarte con todo mi corazón, Padre, que nos bendigas, que nos hables, que nos ministres de acuerdo, Señor, a tu palabra, de acuerdo a tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Dame una palabra que sea, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y permite, Señor, que juntamente con esta palabra venga un espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya, para que podamos, Señor, comprender, entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, que sea edificante, que sea, Señor, para exhortar y para consolar esta palabra profética, en el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir desglosando un poquito acerca de lo que hablamos el domingo. El domingo hablábamos, hermanos, que la palabra restitución tiene un significado muy interesante. Fíjese que la palabra restitución viene de la palabra shub en hebreo, y usted lo puede encontrar en un diccionario que se llama Diccionario Strong. Ese diccionario le presenta a usted las palabras en griego y en hebreo, y usted la puede encontrar en el numeral H7725. Y resulta que la palabra shub significa todo esto que usted ve, esta lista, lo vimos el domingo, por eso nada más le voy a ir dando de manera rápida un repaso. Entonces, la palabra restitución tiene que ver con compensar, con devolver, con enderezar, con dar un giro, con indemnización, con levantar, con llamar. Tiene que ver con recuperar, con refrigerio, con regresar, con restablecer, con restaurar, con restituir, y hay muchos más significados de esa palabra shub. Entre ellas está volver. Entonces hablamos que el Señor está interesado en devolvernos una doble porción a nuestras vidas de aquello que hemos perdido. Mucha gente este año pues le ha ido mal en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a trabajo, empleo, en cuanto a la familia. Hay personas que han perdido un familiar. Haga de cuenta que está pasando lo que pasó en Egipto, ¿verdad? En cada hogar hay un difunto, hay un muerto. Entonces, o bien alguien que está enfermo. Pero el Señor quiere devolvernos, quiere restituirnos una doble porción, y hablamos de ello en Zacarías 9:11 y verso 12. También hablamos que el Señor, si Zaqueo, ¿cómo le diré? En una administración de parte del Señor, Zaqueo recibe a Cristo en su hogar, en su corazón, y le abre su corazón al Señor, y él dice: yo le voy a devolver, voy a ayudar, o voy a dar la mitad de todo lo que tengo.
a los pobres, ¿sí? Pero también voy a devolver 4 tantos más a todo aquel que yo haya defraudado, aquel que yo haya cometido un fraude. Entonces, si un hombre como Zaqueo, un hombre, puede restituir 4 tantos más, yo estoy seguro, hermanos, que el Señor puede devolvernos a todo aquello que hayamos perdido, no solamente el doble, sino aún cuadruplicado. El Señor puede restituirlo y lo va a hacer en el nombre del Señor. Yo vengo declarando esta tarde como no como un profeta, pero sí como alguien que está bajo una unción profética. Vengo hoy declarando que sobre tu vida va a venir una restitución. Así que se te va a ser devuelto todo aquello que hayas perdido. Entonces, esto lo vimos en San Lucas capítulo 19, del verso 1 hasta el verso 8, donde dice pues Zaqueo, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Eso lo dice en la versión Biblia al día. Entonces, llegamos el domingo hablábamos que el Señor hace restitución aún de la herencia. Hay personas que sus propios familiares le han quitado su casa, hay hijos que le han quitado la casa a sus padres, hay padres que han echado fuera a sus hijos de la herencia, ¿verdad? De lo que les corresponde. Hay hermanos que se han peleado con sus propios hermanos y los han hecho a un lado digámoslo así, del testamento. Permítame, voy a darle algo. Conéctame, por favor, el celular, para que no se termine la batería. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia dice que hay restitución de la herencia. Y lo encontramos, pues, en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 7. Le voy dando nada más las citas bíblicas, puesto que ya hablamos de esto el domingo. Y también, hermanos, la Biblia nos habla que hay restitución del gozo. Cuando uno peca, cuando uno le falla al Señor, cuando hay algún creyente, cristiano, ministro que le ha fallado al Señor y que pierde, ¿verdad?, el gozo, y que ya no le permiten la culpabilidad recuperar ese gozo, entrar en la presencia del Señor, o se siente sucio, siente que su conciencia le acusa, y aparte de la conciencia también Satanás, que es acusador. Pero el Señor dice que Él va a restituir el gozo. David oraba y decía en el Salmo 51, verso 12, en algunas versiones dice: devuélveme el gozo de la salvación. Pero esta versión, que es la Biblia en las Américas, lo traduce literalmente y dice: restitúyeme el gozo. Hermanos, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, el Señor no solamente te va a traer tranquilidad, paz, sino que también va a restituir el gozo que tú hayas perdido en el tiempo que te apartaste de Él, que has dejado de estar en la presencia del Señor, has dejado de asistir a la casa del Señor, ya no te conectas a escuchar la palabra del Señor. Pues tengo buenas noticias esta noche. El Señor dice que va a restituirte el gozo de la salvación. Entonces, esa es una noticia muy buena. Y también, hermanos, el Señor nos dice, pues, por medio de este mensaje, que hay restitución de la salud. ¿Cuánta gente, verdad, en estos momentos estará pasando momentos verdaderamente terribles? Algunos con el COVID, otros tal vez con cáncer, algunos pasando problemas de otro tipo de enfermedad. Y la Biblia dice en Jeremías 30, 17: ciertamente te restituiré a la salud, pues voy a sanar tus heridas. Pero recuerde que el Señor se interesa primero en sanar las heridas del alma, para luego sanar las heridas del cuerpo. El apóstol Otoniel Ríos decía, tenía una frase que decía, bueno, yo lo sé porque así nos
nos dice nuestro pastor, ¿verdad? El apóstol Sergio Enríquez. Y él dice que el apóstol Otoniel Ríos Paredes decía que cuando el Señor no sana un cuerpo es porque Él está tratando un alma. Entonces, el Señor Jesucristo se acercó o le llevaron a un paralítico. Y ese paralítico estaba enfermo, pues era paralítico. No podía caminar. Y lo llevaron delante del Señor. Y cuando lo bajaron del techo hacia donde estaba el Señor se interesó primero en su alma. Porque le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Primero ministró su alma. Y cuando la gente empezó a murmurar: ¿quién es este que pretende perdonar pecados? Entonces él dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al hombre, al paralítico: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, mis amados hermanos, el Señor va a restituir tu salud. Esa amargura la va a quitar. Esos rencores los va a echar afuera. Esas lágrimas que tu alma sigue derramando por cosas que te sucedieron en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, esa amargura, esa tristeza, esa angustia o esa aflicción que hay en tu alma, que te han enfermado no solamente tu alma sino también tu cuerpo, el Señor quiere sanarlas en este día, en esta hora, porque para el Señor no hay nada imposible. Entonces yo traigo una palabra esta noche y no sé, ¿verdad?, para quién será, pero yo estoy seguro que si el Señor ha puesto en mi corazón y en mis labios esta palabra, es porque alguien necesita restitución de la salud. Así que también hablamos el domingo, hermanos, que en el Señor hay restitución de la posición. La posición tiene que ver con el lugar que te corresponde, el lugar donde Dios te había puesto o donde Dios te puso. Pero por X o por Y fuiste relegado, fuiste hecho a un lado, sea por el hombre o sea por negligencia personal, hermano, y dejaste de hacer lo que Dios te había mandado hacer. El Señor dice que va a restituir tu puesto. Eso está en Génesis 40:13. No vas a morir, no vas a perder tu trabajo, sino que el Señor va a restituirte a tu puesto, como lo hizo con el copero, porque fue con el copero. Al panadero fue el que le dieron cuello, lo mataron. Entonces, hermanos, y el Señor también dice que va a haber restitución del tiempo. Mire que nosotros podemos restituir tal vez cosas materiales, tal vez se restituya una familia, tal vez se restituya dinero, tal vez se restituyan empleos, pero restituir el tiempo, hermanos, estamos hablando que el Señor es el único que puede restituir el tiempo. Y eso está en Joel 2:25. Va a restituir los años que comió la oruga. ¿En qué tiempo? En la infancia. Los años que comió el saltón, la adolescencia. Los años que comió el revoltón, la juventud. Y los años que comió la langosta, la etapa adulta. Entonces, tal vez todo ese tiempo has sufrido, has pasado momentos de aflicción y no has podido disfrutar o no disfrutaste tu infancia porque tus padres se divorciaron o tu papá te regaló a alguien, ¿verdad? Y te la has pasado, perdón, ¿cómo decir esa palabra? No es lloriqueando, ¿verdad? ¿Cuál sería la palabra? Lamentando aquella situación que te pasó en tu infancia porque alguien tal vez te violó y entonces tú has almacenado resentimientos y crees que no vales nada, pero el Señor te dice en esta noche: y yo voy a restituir el tiempo que parece que tú has perdido. Y el Señor lo puede hacer, hermanos, en un solo año.
en un solo mes, en una sola semana, en un día, en una hora, en un minuto, hermano, incluso hasta en un segundo. En este mismo momento el Señor puede restituirte todo el tiempo que has pasado lamentándote, echarlo fuera de ti y darte un nuevo tiempo de alegría, de gozo, de felicidad, de paz, de perdón, de misericordia y de salvación principalmente, hermano. Así que yo espero en el Señor que tú estés oyendo esta palabra. Entonces llegamos aquí a la segunda parte de este tema de la restitución. Y entonces vamos a ver, hermanos míos, la restitución en la Biblia. Y encontraba yo en un diccionario, el diccionario Chávez, algunas, ¿cómo le diré? Algunas citas bíblicas que me interesaron mucho para compartir con usted acerca de la restitución. Entonces, lo que usted va a escuchar ahorita es pura Biblia. El diccionario Chávez dice que esa palabra shu, que se traduce como restitución, también se puede traducir como hacer volver o traer. Entonces, mire cómo dice la palabra del Señor acá. Génesis 28:15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Mire qué promesa, hermanos. Y volveré. O sea, restituiré. Te voy a restituir ¿cómo? Volviendo a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué importante, hermano, y qué hermosa esta palabra. Cuando el Señor nos dice que Él va a restituirnos, está diciendo: voy a volver a traerte a tu tierra. La tierra que yo te he dado a ti. Porque mire, hermano, nosotros podemos emigrar, podemos irnos a donde quiera que querramos tal vez, pero cuando el Señor no está de acuerdo que nos movamos hacia diferentes lugares o hacia otros lugares donde no es su voluntad, entonces las cosas no marchan como deberían marchar, no prosperamos ni prospera la obra que comenzamos en aquel lugar, sea la obra que sea, ¿verdad? O el trabajo que estamos desempeñando, porque el Señor tiene sus propósitos y Él tiene su voluntad es absoluta, hermano. A veces Dios tiene una voluntad permisiva para ciertas personas, pero solo para mostrarles que no es el camino que están tomando. Entonces el Señor dice: he aquí, yo estoy contigo. El Señor está contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo te voy a guardar. Donde quiera que vayas te voy a proteger. Voy a levantar un blindaje alrededor tuyo. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor: te voy a volver a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, amados hermanos, en esta noche es importante que usted vea lo que la palabra del Señor nos dice. Dice en la versión oro, hermanos, dice de la siguiente manera: yo seré tu guarda o custodio donde quiera que fueres, y te restituiré a esta tierra, y no te dejaré de mi mano hasta que cumpla todas las cosas que tengo dichas. Entonces el Señor va a restituir tu vida, pero te va a restituir a tu tierra. Te va a regresar al lugar donde naciste, de donde el Señor quiere que tú estés. Escúchame lo que te voy a decir. Tal vez te fuiste de tu tierra, tal vez te fuiste incluso de tu iglesia, tal vez te fuiste a otra cobertura, pero no es allá donde el Señor te quiere. Y el Señor te va a hacer volver al lugar donde tiene un propósito con tu vida. Así que, hermano, el Señor quiere restituirte en el lugar donde Él tiene un propósito contigo. Así que, amados hermanos, voy a buscarlo de aquí. Bien. Entonces, mire cómo dice la palabra del Señor acá. Entonces ya está claro el punto, ¿verdad? Que, hermanos, restituir es
Así que el Señor te va a hacer volver, porque en el lugar donde estás no es la voluntad de Dios. Okay. Luego, 1 Samuel capítulo 29, verso 4 dice: pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz volver. Esa palabra volver es shu, restitución. Haz volver a ese hombre, que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? Haciendo un poquito de contexto, hermanos, David había huido de Saúl y se había ido a la tierra de los filisteos. Y obviamente que habían hombres que andaban con David. Y ellos se enfilaron en el ejército de los filisteos. Y cuando los filisteos iban a una batalla en contra de Saúl y de Israel, ahí en ese ejército enemigo iba también David y sus hombres. De manera que los filisteos, cuando vieron que venía un israelita entre ellos y que sabían que David era el que había vencido a Goliat, ellos sabían que se sabían el canto, aquel que entonaban las mujeres de Israel, que decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. De manera que cuando ellos ven eso, le dicen al jefe, al rey de los filisteos, le dicen: ¿por qué traes a este hombre? Restitúyelo a su lugar, ¿sí? Que vuelva a su tierra, al lugar donde pertenece. Entonces, amigo, hermano que me escuchas, muchas veces nos encontramos en el batallón equivocado. Muchas veces nos encontramos en el ejército equivocado. Muchas veces nos encontramos peleando en contra de la iglesia del Señor o de la congregación de Israel espiritual. Tienes que salir de ahí. No es allí donde el Señor quiere usar tu vida. Si tú estás en un ejército equivocado, en el ejército contrario al ejército de Israel, al ejército de Dios, tienes que volver de ahí. Tienes que ser restituido al lugar donde perteneces. Tú no naciste para pelear en contra de Dios. Tú no naciste para estar en el ejército del enemigo. Si estás enlistado en la hechicería, en la brujería, en el espiritismo, en el nombre de Jesucristo, el Señor va a restituirte para que vuelvas al ejército de Dios, al ejército victorioso. Porque tienes que saber que Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, hermano, va a ser vencido en el nombre del Señor, y que su lugar es el lago de fuego. Entonces es importante que entendamos esta palabra, restitución. La palabra shu, también esa palabra restitución, también significa recobrar cosas y personas. Mire cómo la palabra del Señor nos ilustra, hermanos, esto. Mire Génesis 14, 16, en la traducción de la Torá, dice: recuperó. Esa palabra es shu, es restitución. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde estaba la familia de Lot? ¿Dónde tenía su hacienda y dónde tenía su casa? Todo, sus tiendas más bien. La Biblia dice que Lot prefirió irse hacia Sodoma. Los campos de Sodoma parecían lugares hermosos, atractivos y como dice, cuando hay una tierra que da abundante fruto, que es un lugar fértil. Entonces la Biblia dice que hacia allá se fue, pero vinieron enemigos de Sodoma y lo llevaron preso, o lo llevaron cautivo a Lot,
y a toda su familia. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia que Abraham fue y peleó contra aquellos reyes y rescató, restituyó, recuperó, o como dice la traducción en lenguaje actual, liberó a Lot, a las mujeres y a su gente. Porque la palabra shub, la palabra restitución, tiene que ver no solamente con recuperar, tiene que ver con liberar, tiene que ver con recuperar. En esta versión lo dice, usa las dos traducciones. Dice, así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente, y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Fíjense, hermano, que a veces hay personas que se acercan a un servidor y le dicen, ¿será que puedas orar por mí? Fíjate que mi esposa se me fue de la casa. Hay mujeres que dicen, pastor, necesito que ore por mí porque mi esposo se fue de la casa. Y entonces empezamos en un tiempo de oración y la persona empieza a buscar de Dios y todo, y se recupera, pues. Vuelve el marido, como dijo el Chavo del 8, ¿no? Vuelve el perro arrepentido. Y entonces vuelve a su casa y vuelve la mujer también. Pero resulta pues que a veces se olvidan de lo que el Señor ha hecho por ellos. Yo quiero decirte, hermano, que si tú has perdido a algún familiar, algún hijo, se te ha ido lejos, el Señor dice que lo vas a recuperar. Vas a recuperar tu familia, la relación con tu familia, con tus hijos, la relación con tu esposa, con tu esposo. Yo no creo, perdón, pero yo no creo que el divorcio sea ¿cómo decirles? Sea la solución para muchos matrimonios. Desde luego que si la mujer o el hombre, ¿verdad?, están siendo objetos de violencia y que ya hay manipulación y ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, no hay ganas de cambiar el ambiente del matrimonio, del hogar, pues ahora sí, como dice el apóstol Pablo, a paz nos llamó el Señor. Y ni modo, ¿verdad? Si hay paz y paz, mejor decir, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo en paz. Y la mujer o el hombre irse, y ahora sí, pues ni modo, ver el divorcio. Pero si las dos personas son personas sensatas, son personas prudentes, son personas que verdaderamente se aman, van a buscar la manera de recuperar la paz, de recuperar el amor, de recuperar todas aquellas cosas que se han ido perdiendo en el matrimonio. Y entonces va a ocurrir la restitución. Restitución, hermanos, significa recobrar cosas como el gozo, la paz, el amor. ¿Se puede recuperar? Claro que sí. Y no lo digo, hermanos, porque me lo dijeron por ahí o porque lo vi en una película, sino lo viví. Y perdón que yo mencione esto, ¿verdad? Porque tal vez algunas personas piensen que yo me ufano o me alegro de lo que pasó. Verdaderamente yo estoy no solamente arrepentido, avergonzado de las cosas que hice mal. Y yo pensaba que ya no amaba a mi esposa. Yo pensaba que ya no la quería. Sin embargo, ella se aferró al Señor y aquel canto, ¿verdad?, que tal vez no sea un canto doctrinalmente aceptable, pero mi esposa se ponía a cantar un canto y lo declaraba y decía, yo arrebato, ¿verdad? Alguien decía, nosotros no tenemos nada que arrebatarle al diablo porque el diablo no tiene nada. Permítame decirle que a veces hay personas que se regalan con el diablo. Hay hijos que les encanta más el diablo que el Señor. O hay maridos que les gusta más la mujer que les da el diablo que la mujer que les dio Dios. Y entonces, hermanos, ahí, ¿verdad?, mi esposa se paró firme y empezó a declarar arrebato a mi esposo para el Señor y no voy a soltarlo. Y hermanos, y el Señor no solamente le dio la victoria a ella, sino también a mí, porque me liberó.
recuperamos nuestro matrimonio con la ayuda de Dios. Pero había, hermanos, allá en lo profundo de mi corazón tal vez había la esperanza que podíamos hacerlo. Entonces, usted no debe perder la esperanza. Este es un tiempo de restitución. Dios va a restituir tu hogar. Mire, y esa palabra restituir tiene que ver con restaurar. Así que, amados hermanos, vamos a una tercera, a un tercer significado de esa palabra, shub. No sé cuánto tiempo llevamos del mensaje para acá. Media hora. ¿Del mensaje para acá? Sí. ¿O desde que comenzamos? Porque van 36. Ok, ya llevamos media hora, ¿no? Este va a ser el último, con la ayuda del Señor. Ya mañana estaremos hablando de otros puntos de la restitución. Número 3. Restituir es devolver algo. Devolver a alguien. Es restituir, dice el diccionario Chávez. Mire, Génesis 43:12. Dice, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad. Aquí tiene que ver shub, devuelvan, ¿sí? Restituyan en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Aquí es una historia un poquito amplia, pero voy a tratar de resumirla. En la tierra de Canaán llegó un tiempo en que hubo mucha hambre y ahí vivía Jacob con sus hijos como peregrinos. Pero la Biblia dice que en ese tiempo de hambruna, de crisis, Jacob mandó a sus hijos hacia Egipto, porque Egipto era como Estados Unidos en los tiempos de hoy. Y fueron hasta Egipto y fueron a comprar granos, a comprar comida para traer y subsistir en medio de esa crisis. Pero cuando llegaron allá, no supieron que con el que estaban tratando, que era el gobernador de Egipto, era su propio hermano, el hermano que ellos, ellos habían vendido y que le habían dicho a su papá que lo había matado una bestia. Entonces José reconoce a sus hermanos y cuando les da sus costales llenos de grano, le dice a su siervo, a su criado, mételes el dinero, devuélveles el dinero, pónselo en los costales. O sea, no le cobres los granos. Y entonces los hermanos van en el camino y cuando llegan a su casa, encuentran que en los costales, allí venía el dinero que según le habían pagado al gobernador de Egipto, que era su hermano José, pero no lo conocían. Entonces, hermanos, ahora vuelve la crisis, o sea, se terminan los víveres y hay que regresar otra vez a Egipto. Y entonces Jacob le dice a sus hijos, tomen en vuestras manos doble cantidad de dinero, el doble, y llévenlo, devuélvanle a ese hombre, restitúyanle en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de vuestros costales. Hermanos, yo no sé cuántos de los que estamos aquí, ¿verdad? Tal vez en algún momento hemos perdido economía o algún empleo y a veces nos las pasamos con situaciones de crisis. Alguien decía que nosotros los cristianos no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. Pero créame que con todo y lo espiritual que usted pueda hacer y lo positivo y la fe que tenga y que declaremos, ¿verdad?, que no me va a hacer falta nada, hay veces que hace falta cosas. Hay veces, hermanos, que nos hacen falta alimentos, nos hace falta víveres, nos hace falta comida, calzado, vestido, nos hacen falta muchas cosas, de manera que el Señor lo que nos quiere decir aquí es que Él nos va a devolver el doble. El Señor va a restituir aquello que pensamos que por equivocación, tal vez el Señor se equivocó
y no se dio cuenta que estamos en una crisis. Pero el Señor jamás se equivoca. Hoy leí en la mañana que dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y ese verso es uno de los versos que más ruido me hacen, porque digo, bueno, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, para ser pasado por una crisis, porque la tentación es una crisis. Es un momento donde hay una disyuntiva, en donde no sabes si agarras a la derecha o agarras hacia la izquierda. Por eso pues yo en esta hora de la noche le quiero decir, hermanos, que el Señor no se equivoca. El Señor tiene un propósito para tu vida, porque si estás todavía respirando en esta tierra, es porque el Señor tiene un plan para tu vida, para tus hijos, para tu esposa y para todos los que te rodean. Entonces, el Señor va a restituirte todo aquello que aparentemente has perdido. Y pues, yo creo que ya les había dicho, ¿verdad?, que hasta aquí. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que el Señor va a restituirte todas aquellas cosas que en algún momento has perdido. El Señor tiene planes bien trazados. Al Señor no se le sale nada fuera de control. El Señor no dice, se me fue la mano. El Señor no dice, esto se va a descontrolar. No. El Señor tiene todo perfectamente planeado. El asunto es que a veces nosotros no lo entendemos, porque nuestra inteligencia, nuestra capacidad cognitiva es limitada. Pero el Dios que tenemos es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipotente, todo lo puede. Y nos ama. Y el Señor dice en esta noche que va a restituirte. Va a restituir tu matrimonio. Va a restituir tu familia. Va a restituir tu trabajo. Va a restituir tu economía. Va a restituir tus bienes. Va a restituir aquello que te han querido quitar y que es injusto lo que se están haciendo. Pero tú tienes tu confianza en el Señor y no estás peleando con armas, ¿verdad?, humanas, sino que, como dice el Señor, no es con espada ni es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el Señor dice, mía es la venganza, yo daré la restitución, yo daré el pago. Entonces el Señor va a bendecir tu vida. Solo ponte en sus manos y dile al Señor, restitúyeme el gozo de la salvación. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener paz en mi corazón. Yo quiero, Señor, tener una comunión permanente contigo. Creo. Díganlo. Vamos a orar. Padre, creo en esta noche. Creo a tu palabra. Creo que tú vas a restituirnos. Creo, Señor, que los que están escuchando tu palabra van a ser tocados y ministrados por tu Espíritu y que van a haber testimonios de gente que va a ser restituida, gente que va a recuperar aquellas cosas que perdieron, aquel familiar que se fue lejos, aquellos matrimonios o aquel matrimonio que parece perdido. En el nombre poderoso de Jesús, recuperaremos nuestros hijos para la gloria del Señor. Y nuestros hijos serán del Señor y les servirán al Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro restitución sobre tu vida. Y yo tomo esa palabra también para mí y para la congregación que el Señor nos dio. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, pues para el día de mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia de Ministerios Viva la Familia, vamos a estar trayendo una vez más el tema de la restitución, porque hay muchos
textos más que hay que analizar y que compartir. Y este tema es un tema profético. Es un tema que trae una palabra de edificación, de consolación y de exhortación. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde abundantemente.